Un mundo vacío. Una sola persona. Todo comenzó con un perfil viral en redes sociales. Un usuario que publicaba vídeos en ciudades vacías bajo el nombre de Único Sobreviviente. Lo que comenzó como unos simples vídeos se convirtió en un fenómeno mundial. La prensa se hizo eco de este misterio que capturó la atención de todos. Los videos me parecían increíbles porque siempre se mostraban muchísimos lugares y siempre vacíos de gente. Yo sé que esto de que alguien se muestre que está en el futuro a primera impresión es como poco creíble, pero yo cuando vi su cuenta y sus videos empecé a dudar realmente. La primera vez que vi el vídeo de Único Sobreviviente, flipé. No entendía si era inteligencia artificial, que bueno, en ese momento casi ni existía. Estábamos en la pandemia. No entendía si lo grababa a las 5 de la mañana, si lo editaba con Photoshop. Increíble. Para resumirlo en una sola palabra, genio. Yo cuando vi la cuenta de Javier por primera vez pensé, ¿pero qué narices es esto? Menudo enigma, ¿cómo está consiguiendo este hombre que esté más enganchado a su cuenta que a una serie de Netflix? Bueno, este tío ha hecho algo que yo no he visto en redes sociales y es provocar una serie de dudas, una serie de reacciones sobre si lo que hace es real o no es real. Si ha viajado en el tiempo de verdad o si sobre es algo inventado. Y ha generado dudas muy serias. Así que yo, si lo tuviera que definir una palabra, lo definiría como innovador y como manipulador de mentes. Grabó videos en todos los lugares donde no cualquiera se puede meter. Lugares con accesos prohibidos, solo para gente autorizada. Helicópteros, barcos, autos de policía, se metió en lugares militares. Hizo absolutamente todo. Así que la verdad, sin palabras, leyenda absoluta. Algunos creían que era real. Otros, que era una ficción muy bien montada. Y ahora, después de años de silencio, ha llegado el momento de contar lo que hubo detrás. Mi nombre es Javier. Soy único sobreviviente y esta es mi historia. ¿Qué tal? Buenos días, son las 7:45 de la mañana. El confinamiento por el coronavirus empieza a dar resultados claros. La presión asistencial en los hospitales y las UCI se reduce de forma notable respecto a la semana pasada, al tiempo que aumentan las altas. Pese a todo, hay algunos irresponsables que se saltan el estado de alarma y se han desplazado hasta localidades costeras valencianas. Oye Siri, llamar María Móvil. Llamando a María Móvil. Hola, ¿estás yendo a trabajar? Sí, acabo de salir ahora y encima está lloviendo. Pues nadie por la calle, ¿no? No, que va, sigue todo igual, todo vacío. Parece que estoy solo en el mundo. Buah, qué miedo. Pues han dicho en la tele que igual nos van a empezar a dejar salir. Y en ese momento, mientras escuchaba a María de fondo, miré por la ventana y pensé, ¿y si me quedase solo en el mundo? ¿Qué haría? Ahí nació la idea que cambiaría mi vida. La gente empezó a comentar para que visitara su ciudad. Querían saber qué pasaba, por qué estaba solo. La gente podía participar. Sin saberlo, había conseguido la forma de conectar con millones de personas. Y entendí que tenía que contar una historia.
Cuando analizas el caso de Javier con un poco de perspectiva, te das cuenta de que su éxito no tiene que ver solo con los números, ¿no? Que ya de por sí son impresionantes, sino con algo mucho más difícil de conseguir, que es construir una historia con la que la gente quiera seguir quedándose. Él no empezó pensando en crecer en redes, él empezó creando un relato, y eso es fundamental, porque cuando lo que publicas no son piezas sueltas, sino como capítulos de una historia, eso hace que la gente quiera seguir conectada, ver qué pasa a continuación. La gente ya no entra solo a curiosear, entra a ver dónde está esta vez, a ver si ven a alguien escondido detrás de un contenedor, a ver si pillan el fallo, y buscan una y otra vez, y no lo encuentran. Desde el punto de vista de marca hay una decisión muy inteligente desde el principio, y es que Javier no lo explica todo, deja dudas, deja espacios en blanco, deja lugar para conspirar, para teorizar, y esos espacios hacen que el espectador no sea pasivo, sino cómplice de la historia. En redes todo el mundo quiere llamar la atención haciendo ruido, y él hace precisamente lo contrario. Baja el ruido, baja el ritmo y apuesta por el misterio. Y eso en marketing es tremendamente valioso, porque el misterio genera recuerdo, y el recuerdo genera vínculo. Y luego están los lugares, que son un protagonista más de la serie. Y es que ha estado en lugares increíbles, pero lo importante no es dónde ha estado, sino cómo nos lo muestra. Son lugares que reconocemos perfectamente, pero él se mete donde no se mete nadie, y encima los vemos vacíos, los vemos como nunca los habíamos visto. Y no dejas de preguntarte, ¿pero cómo lo ha hecho? ¿Cómo es posible que no haya nadie? ¿Dónde está el truco? Y esto es marketing en estado puro. Cambiar la forma en que vemos algo que creíamos conocer perfectamente y que no te está enseñando el sitio. Realmente te está planteando una pregunta. ¿Cómo narices lo hace? Y hacer esto de manera tan brillante durante tanto tiempo es enormemente complicado. Para mí Javier entendió algo fundamental, y es que en lugar de intentar vencer al algoritmo, ha creado un universo propio tan rico que el algoritmo no ha tenido más remedio que mostrárselo a la gente. Y cuando entiendes que una marca no se mide por el ruido que hace, sino por la huella que deja, entiendes por qué lo de Javier no es una historia puntual. Es una historia que va a seguir creciendo, y desde luego yo quiero ver qué es lo siguiente. A medida que mis vídeos crecían, también lo hacía la obsesión de la gente por saber quién era yo. Analizaban sombras, reflejos, cualquier detalle para descubrir mi cara. Subían vídeos diciendo que me habían encontrado, pero nunca era verdad. Ocultarlo fue mucho más difícil de lo que parece. Incluso a veces soñaba con que me descubrían. Y lo más fuerte es que mucha gente de mi entorno se está enterando ahora de que yo era único sobreviviente. Guardé el secreto porque, si quieres que algo salga bien, mejor no se lo cuentes a nadie. Y aunque mucha gente lo intentó, nadie lo consiguió. Así que mejor te cuento yo mismo quién soy. Mi nombre es Javier y nací en Valencia, en una familia sencilla y humilde. Mis padres siempre hicieron lo que pudieron para que a mi hermano y a mí no nos faltara de nada, sin grandes lujos, pero con todo lo que realmente importaba. Mi infancia fue tranquila, como la de cualquier otro niño. Iba al colegio, jugaba al fútbol, pasaba las tardes con mis amigos y disfrutaba de lo más simple. Pequeñas cosas que, entonces, parecían normales, pero que hoy recuerdo con cariño. Con los años, aquel niño empezó a crecer. A los 18 dejé los estudios porque nunca fueron lo mío. Empecé a trabajar, primero en un sitio, luego en otro, buscando siempre mejorar y encontrar mi camino. Cada paso, cada decisión me ha llevado hasta el día de hoy, con la misma curiosidad y ganas de seguir adelante. El tiempo ha pasado, pero sigo siendo el mismo. En mi último trabajo, trabajaba 2 semanas, de lunes a sábado, y luego libraba una. Esa semana libre era mi momento. La usaba para viajar, para grabar, para seguir construyendo algo que en ese momento ni yo entendía del todo. Vivía entre 2 mundos, el Javier que trabajaba y el que viajaba para grabar. Poco a poco, y después de una muy buena planificación de contenido, empezaron a llegar marcas, colaboraciones con lugares, managers. De repente, algo que había nacido de la nada se estaba convirtiendo en mi trabajo. Cada vez tenía menos tiempo. Entre el trabajo, los viajes y los vídeos, apenas dormía. Fue entonces cuando llegó una propuesta que lo cambió todo. Escribir un libro. Aunque, bueno, en realidad lo escribió María, la cual ha sido una parte indispensable de Único desde el inicio. Yo soy María. Salí poco tiempo en la historia, pero he estado desde el principio. Al inicio, durante un par de años, fui la manager de Javi, ayudé con el tema de grabaciones, con los lugares a los que tenía que ir a grabar, las colaboraciones con marcas y, sobre todo, cuando llegó la propuesta del libro,
Javi estaba trabajando y no tenía tiempo, entonces fui yo la que tuvo que escribir el libro mientras estaba estudiando. Para mí en ese momento fue mucho más importante hacer crecer la historia de Único Sobreviviente que la mía propia. Era raro porque tenía que vivir dos historias a la vez, la mía propia y la de un chico que estaba solo en el mundo. Javi tenía la idea, la narrativa, la visión, pero en ese momento no tenía tiempo. Entonces yo fui su apoyo en esa parte de ficción, de ordenar el caos, ordenar las ideas para poder llevar a cabo esa historia en redes sociales. Javi en general es muy creativo, tiene muchas ideas locas, pero necesita a su lado a alguien un poco más racional para equilibrar ambas partes y poder llevar a cabo esas ideas. Después también tuvimos la suerte de encontrar gente en el camino que nos ayudó y nos entendió e hizo crecer la historia junto a nosotros, como Ana, que nos ayudó a escribir el libro. Ana, ¿qué tal? Hola, Ana. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros de nuevo, después de tanto tiempo. ¿Quieres presentarte tú un poco? Bueno, yo me dedico fundamentalmente a corregir y a revisar libros, esto es así, resumido. Aunque los que estuvimos, digamos, en la historia más principal fuimos nosotros tres, pero hubo mucha gente detrás que estuvo apostando por este libro y de hecho salió por eso, ¿no? Sí. Y bueno, está bien también recordarles, claro. Pues esto era ficción, ciencia ficción, mezclado con redes, en tiempo real, porque no era algo que ya había ocurrido y se iba a contar. No, es que estaba ocurriendo. Porque otra cosa que a mí, que antes no lo he dicho, me pareció muy impactante es que el libro tuviera los QRs de los vídeos. Ya, también. Porque, claro, la mayoría de la gente que leyó el libro venía de las redes. Sí. Pero yo creo que se ha perdido y yo espero que mucha gente llegue al libro y lo haga al revés. Que no conozca nada y de repente se encuentre que en redes está todo el apoyo en imágenes. O sea, interactuar tú en el momento. Te metes también en la historia, como ha pasado con mucha gente, se ha metido en la historia total. O sea, se han leído el libro, han seguido los vídeos, han seguido la historia. La verdad que ha sido... Y puedes viajar en el tiempo. Quiero decir, tú puedes irte a un vídeo de verano 2021, interactuar con ese vídeo leyendo el libro. Y dar tu opinión, o sea, claro, mucha gente piensa, mucha gente pensaba que el libro estaba escrito antes de que vosotros hicierais esto. Eso es. Mucha gente que pensaba que estaba después. Pero lo que nadie piensa, y yo creo que este documental va a servir para eso, es que fue a la vez. Sí que fue la mitad del libro, que ya eran todos los vídeos de Andalucía, todo lo de Valencia y eso, que ya estaba grabado y se adaptó el libro a ver por qué estaba pasando eso. Y luego la otra mitad del final fue más bien al revés. Fue ver qué se hace en el libro y que él tuviera que grabarlo. Soy muy fan de vuestro proyecto porque lo he visto por dentro. Claro, es que esto tiene mucho mérito, quiero decir. Porque si el libro hubiera estado escrito y hubierais ido a grabar todo lo que estaba escrito, pues... Es como grabar una película pero en redes sociales. Eso es. Eso hubiera sido lo que decía la gente, una promoción del libro. Sí. Ya no se sabía, o sea, era interactivo por un lado el libro y las redes, pero ya no se sabía qué movía qué. Eso es verdad. A veces el libro movía las redes, a veces las redes movían el libro, y luego hablaremos, porque de esto hay un capítulo aparte, la realidad movía las dos cosas, porque pasaban cosas. Si recordáis, hubo un momento absolutamente brutal en toda esta historia, en el que hubo una avería en Cofrentes, que cuando vosotros fuisteis a grabar. Entonces, claro, esto que parece, pues es una casualidad. ¿O no? Ahí llegamos a dudar si era verdad la historia. Buah. Pero me incidía justamente que era cuando se grababa, cuando subías el vídeo. Cuando se grabó, cuando se subió el vídeo. Los comentarios lo ponía. ¿Has sido tú? Sí, es verdad. Eso fue. Yo creo que hubo más de esas, pero yo creo que Cofrentes es lo más llamativo. Esa es la más, porque a la tercera vez ya que te pasamos el enlace dijimos, ostras, Jolín, o sea, el enlace de la noticia, dijimos, esto no puede ser ya verdad. Sí, además yo recuerdo que dije, dejar de grabar vídeos porque a lo mejor vamos a liar. Al final. Y aparte hay esto, ya poniéndonos un poco más profundos, y hay verdad en lo que hacéis. Quiero decir, vosotros empezasteis con esto sin intención de que fuera tan grande. Y eso es muy chulo, porque la gente cuando hace algo con pretensiones de pegar un tal, se nota y puede estar muy bien, pero claro, esto fue como inocente, entre comillas, ¿no? O sea, que fue creciendo, y vosotros seguisteis esforzándoos en que eso, y luego ya llegó el libro, y luego llegó pues todo lo que ha ido llegando, y yo creo
creo que aún llegarán más cosas si la gente comprende cómo se hizo esto de verdad. Bueno, Ana, pues nada, muchas gracias por haber aceptado la llamada y Nos vemos. Gracias a vosotros, siempre es un placer jugar con vosotros y además contar todo esto, la parte del libro que creo que es muy interesante. Quiero de veros, chicos, suerte. Vale, Ana, Gracias. hasta luego. Chao. Puedes entender la historia viendo solo esos vídeos cortos de redes sociales o puedes introducirte a entenderla mejor y ver que todo lo que había detrás estaba mucho más pensado de lo que parece en un principio. Se llegó a más de 10.000 millones de visualizaciones y por tanto hay miles de personas que conocen los vídeos del chico ese que está solo en el mundo. Hay otras miles de personas que se introdujeron mucho más en esa historia, que se leyeron el libro y que llegaron a entender todos los entresijos de la historia de ficción que hay detrás de esos vídeos cortos. Puede que sea la única historia de ficción contada en tiempo real en redes sociales durante más de 4 años y sin fisuras porque no se pudo llegar a saber si eso era verdad o no era verdad lo que él estaba contando. Al final yo solo fui parte de algo mucho más grande, una historia que construimos entre los dos poco a poco y en silencio. Cuando yo empecé a ver los vídeos de Único Sobreviviente, todo el mundo estaba flipando porque eran hipnóticos y no solo los veía yo también tenía muchos seguidores que también los veían. Y como hablo de cómo se hacen los rodajes y qué trucos se usan y todo eso, pues claro, me preguntaban, oye, ¿cómo están hechos los vídeos de Único Sobreviviente? ¿Cuál es el truco? Pero lo cierto es que yo tampoco lo sabía. La verdad es que nadie sabía cómo conseguía grabar en estos sitios vacíos. Algunas personas decían si era seguridad, si trabajaba en empresas de limpieza o si tenía contactos con el gobierno. Mucha gente también pensaba que detrás de todo esto había un equipo de producción brutal, pero en realidad éramos mi móvil y yo. Lo bonito del cine, y en el fondo, aunque no sea lo mismo lo que Único Sobreviviente estaba haciendo, era una forma de cine, porque en realidad nos estaba contando una historia y creando un universo con imágenes. Bueno, pues lo bonito del cine es que por mucho que sepas, en realidad tú no sabes qué truco han usado si no estás allí, y yo era el primer sorprendido por los vídeos. Yo lo que sí tenía bastante claro era que no podía ser un gran truco de edición digital, porque eso es carísimo y requiere muchísimos recursos. Claro, la gente me preguntaba y trataba de aventurar, por ejemplo, ¿es pantalla verde? Pero claro, no era posible. La pantalla verde o el croma se usa para componer varias cosas juntas. Tú coges a un actor por un lado y un bosque por otro y con la pantalla verde puedes poner al actor dentro del bosque, pero esas dos cosas las tienes que grabar, no aparecen como magia. Y aquí lo difícil era conseguir esas imágenes de las ciudades vacías. También me preguntaban si era posible que hubiera borrado digitalmente a la gente, y es cierto que borrar digitalmente a personas es posible, hasta hoy te lo hacen algunos móviles en las fotos, y es algo relativamente sencillo en imagen fija, pero cuando la cámara está en movimiento es bastante más complejo, porque una vez se elimina la persona hay que recrear todo el fondo que tapaba a esa persona. Habría requerido cámaras robotizadas, grabar las tomas varias veces, un equipo enorme de gente, permisos, es complicado y caro hasta para Hollywood hacer algo así, y en una localización turística como las que hemos visto, olvídate. Otros sugerían que podía ser un render en 3D, como los que usan los videojuegos, pero volvemos a lo mismo, ni siquiera grandes videojuegos con presupuestos altísimos consiguen un resultado totalmente fotorrealista, se nota la textura del videojuego. La tecnología y el presupuesto que necesitas para algo así es inviable para un contenido en redes. También han llegado a decir que si estaba hecho con inteligencia artificial, pero incluso a día de hoy en la inteligencia artificial en un vídeo ves fallos, errores de iluminación, sombras, deformaciones en la imagen. No es posible ni siquiera hoy conseguir esa calidad de imagen con inteligencia artificial, y ni te cuento hace años cuando empezaron los vídeos de Único Sobreviviente. Hay otra parte de la historia que la gente nunca vio. Muchos de los lugares en los que grabé, si eran recinto cerrado, no estaban realmente vacíos por casualidad. Conseguir esas tomas tenía su propio proceso. Grabé en sitios como el Vaticano, las catacumbas de París, en comisarías de policía, y siempre se pedía permiso. María mandaba correos, explicaba el proyecto y casi siempre nos decían que sí. Pero otras veces simplemente me decían que no y me pasaban sus tarifas por grabación. Entonces yo tenía otra forma de hacerlo. Compraba una entrada normal y una hora antes de abrir yo ya estaba en la fila. Era el primer visitante, enseñaba la entrada, iba directo al punto exacto, grababa en segundos y cuando se empezaba a llenar de gente yo ya tenía el vídeo que quería. Guardaba el teléfono y aprovechaba para disfrutar del sitio. La otra parte era cuando me tocaba grabar en lugares abiertos. Ahí tenía un truco que nunca me fallaba. Antes de ir a grabar a los sitios con más afluencia, durante semanas miraba todos los días las webcams en directo. Así sabía cuáles eran los días y las horas de la semana que menos gente había. Y a las pocas semanas ahí estaba yo, día y hora exacta, esperando el momento justo para quedarme solo en el mundo.
Lo cierto es que al final, hasta que no conocí a Javier y a María, pues no supe de verdad cómo lo habían hecho. Y la explicación al final era la más sencilla y la más complicada de todas, que es en el fondo cómo se hace todo lo que uno se propone. Mucho trabajo, mucha dedicación, estar en los sitios a primera hora o a última, esperando que no haya nadie, grabando una vez, viendo cómo se te estropea el plano porque alguien se ha colado y haciéndolo de nuevo. Y en definitiva haciendo lo mismo que hacen los magos, dirigiendo nuestra atención, controlando lo que veíamos y, muy importante, lo que oíamos, o mejor dicho, lo que no oíamos, para hacernos creer algo que en realidad no es verdad. Es literalmente la definición de un truco de magia. Y yo creo que eso es lo que han hecho Javi y María, un gran truco de magia que ha durado años. Mi vida empezó a dividirse en dos. Por un lado, seguía siendo el Javier de siempre, trabajando, haciendo mis rutinas, viviendo como cualquier persona, pero al mismo tiempo el otro Javier empezaba a vivir cosas que jamás hubiera imaginado. Viajes, eventos, dormir en los mejores hoteles. Así que a los pocos meses de sacar el libro, tomé una decisión que lo cambió todo. Dejé mi trabajo y me dediqué al 100% a grabar. Los primeros meses, después de dejar el trabajo, fueron raros. Me costaba dormir, el despertador ya no sonaba, la rutina ya no existía. Y por primera vez en mucho tiempo tuve tiempo para escucharme. Como tenía todo el tiempo para mí, decidí aprovecharlo para viajar, grabar en nuevas ciudades, Londres, Milán, Roma, Lisboa, París. Pero no todo era tan bonito. Cuando volvía de cada viaje tenía tiempo, o sea, mucho tiempo libre. Y no sabía estar sin hacer nada. Entonces, al final en redes sociales era subir un vídeo al día y ya está. En 5 minutos lo tenía. Así que decidí montar un nuevo proyecto con María. Así nació Entre Vela y Vela, nuestra marca de velas artesanales. Algo simple, hecho entre los dos. Mientras todo era un caos en redes, esto me ayudó a mantenerme en tierra y a tener algo real. Un año después ya había recorrido muchos lugares grabando sitios vacíos, pero nada me preparó para ver mi propia ciudad así. Ay. Yo nunca había visto nada como lo que ocurrió el 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia. Nadie de aquí se imaginaba que una tormenta así pudiera causar tanto daño. La lluvia desbordó los barrancos provocando más de 230 fallecidos y miles de afectados. Ese día algo cambió dentro de mí. Con casi 10 millones de seguidores fue la primera vez que sentí que debía utilizar mis redes sociales para ayudar. Subí vídeos, compartí información, pedí colaboración. Y lo más increíble fue ver la respuesta de miles de personas moviéndose por una causa real. Esa dana nos cambió a todos, pero a mí me hizo entender que el proyecto había ido más allá de lo que imaginé. Fue el momento en el que empecé a pensar en cerrar una etapa, en dejar atrás el personaje y ponerle fin a la historia. Porque como siempre me gusta decir, en esta vida todo tiene un principio y un final. Siempre pensé que el final de esta historia tendría que haber sido a lo grande, algo increíble, pero conforme se iba acercando el día me di cuenta de que no hacía falta. No te voy a dar nada, ¿eh? En esta nueva etapa quiero seguir creando contenido, quiero viajar, mostrar lugares, compartir mi pasión por los deportes. Simplemente quiero ser yo mismo. Y os invito a que me acompañéis en esta nueva etapa en la que os prometo nos lo vamos a pasar muy bien. Quiero dar las gracias a los más de 10 millones de seguidores que habéis estado ahí desde el inicio, compartiendo vídeos, comentando, creando teorías. 1000 millones de gracias de verdad, porque sin vosotros nada de esto hubiese sido posible. También agradecer a todas las marcas que durante estos 5 años habéis estado ahí apoyándonos y que gracias a vosotros pues hemos podido hacer crecer la historia. También agradecer a todas las personas que nos habéis ayudado y habéis puesto vuestro granito de arena. Gracias de verdad. Y bueno, solo me queda despedirme, mandaros un saludo a todos y nos vemos en el mundo real.